el mercado al completo se desploma. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la causa de este enorme movimiento de bajada? Hoy lo vamos a estar viendo todo, así que comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo martes técnico. Vamos a comenzar a repasar qué está sucediendo en los mercados. Y hablo de los mercados porque está habiendo pánico mundial total y quiero compartiros cuál es mi visión al respecto de todo, explicaros qué está sucediendo en las trincheras, qué está sucediendo en el panorama macro y por lo cual están sucediendo estas caídas, y vamos a comparar estas caídas con otras caídas previas de otros años para entender dónde estamos y qué puede suceder a partir de aquí. Por tanto, eso acompañando de análisis técnico, vamos a unir las piezas del puzzle y vamos a ir con ZPG, con zona, patrón, gatillo, a las zonas clave. Por tanto, y sin más rodeos, comenzamos. Primero de todo, hablemos de Japón. ¿Qué está pasando en Japón? ¿Por qué estamos viendo estas tremendas caídas que están arrastrando al mercado mundial? Pues vamos a hablar del concepto de carry trade. Ese concepto de carry trade, básicamente y resumiéndolo mucho, se trata de que hasta ahora los tipos de interés en Japón y durante muchos años los tipos de interés han estado al cero o negativos. Es decir, hacer crédito, tomar crédito de yenes era gratis o incluso te pagaban, es decir, salía muy rentable. ¿Qué ocurre? Que el Nikkei, el índice japonés, con ese abaratamiento de su divisa, estaba haciendo que subiese mucho. Al final, ese aporte de liquidez extra, y quedaos con este concepto de liquidez porque lo veremos en próximos vídeos y lo veremos muy en adelante porque posiblemente lo que sucede en Estados Unidos más adelante, pero de momento quedemos con Japón. Ese movimiento de liquidez que entra al mercado hace que el Nikkei, ese índice japonés, que es como el IBEX 35 en España o como el SP 500 en Estados Unidos, pues está en máximos. Pero venía avisando, y vengo avisando hace mucho tiempo también a los estudiantes, como en el canal aquí gratuito, de que los yenes estaban muy interesantes y tenéis varios vídeos dicho en abierto y analizado de que los yenes estaban posicionando en zonas muy relevantes. ¿Por qué? Porque estábamos viendo a un yen muy depreciado en el suelo, hundido, ahora veremos alguna gráfica, y teníamos también al Nikkei en máximos. En ambos teníamos conteo de ondas, que es lo que utilizamos para analizar en zona patrón gatillo, aparte de oferta y demanda. Lo que teníamos con el análisis es que el mercado estaba llegando a una onda 5, a una zona de ya extremo clímax, a una zona de rebote. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso unido a la intervención del Banco de Japón, se ha hecho el cóctel y ha explotado todo. ¿Qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que en esos niveles de tanta importancia, donde el análisis técnico nos decía, ojo, que puede estar acabando la onda 5, una onda 5 es el fin de un movimiento y estaba llegando a su fin. Por tanto, nos avisaba de que, ojo, porque algo está pasando, esto está acabando, se está terminando el movimiento, en este caso alcista y de bajada en el yen. Lo que sucedió es que empezó a girar el mercado. Vimos cómo el Banco de Japón intervenía en su divisa y empezaba a intervenir porque no quería que su divisa se depreciara más. Eso fue el inicio del fin, porque semanas después hemos visto cómo lo siguiente ha sido que por primera vez, como he dicho, en decenas de años, en decenas, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo Japón ha subido los tipos de interés. Como veis, la mayoría de economías hasta ahora mundiales estaban viendo si bajaban los tipos de interés después de haberlo subido muy fuerte. Pero es que Japón lleva, como digo, décadas con los tipos negativos. Y lo que ha empezado a hacer es una política de subir tipos. Pero ¿qué ocurre cuando suben los tipos de interés? Pues hemos hablado de que cuando bajan los tipos de interés, la moneda se abarata. ¿Ok? Entonces, lo que produce es que te puedas financiar de ella con un porcentaje, con ese tipo de interés, valga la redundancia, más barato, más bajo. ¿Qué ocurre si en Japón estaba en negativo y en el resto de países, en el resto de economías estaba en positivo y muy alto, porque era la forma que teníamos de bajar la inflación? Lo que está sucediendo es que se está invirtiendo todo. Economías con tipos en máximos, economía como Japón en mínimos, que empieza a rotar y empieza a subir tipos, y el resto de economías empieza a bajarlo o a prever una bajada, como Estados Unidos. Por tanto, ¿qué empieza a suceder? Pues hemos hablado de que con esa divisa del yen tan barata, tomar crédito es barato, incluso te pagaban. ¿Qué había sucedido hasta ahora? Pues lo que había sucedido es que la mayoría de instituciones habían tomado yenes prestados y se habían ido a cambiarlos por dólar, que estaba más fuerte, y a tomar, por tanto, ese 4% que estaban dando esos depósitos, esos bonos, etcétera. ¿Qué ocurre si todo gira? Que cuando tú tomas un préstamo, empieza a liquidarte, porque empieza a ponerse caro.
Y no solo a ponerse caro el yen, sino a abaratarse el dólar. Es decir, a multiplicarse por dos la velocidad a la cual tu margen del préstamo te empieza a llamar para liquidación, a ese margin call. Por tanto, lo que ha sucedido ese carry trade es que básicamente gente que había aprovechado y quizá inteligentemente durante muchos años el tomar yenes y depositarlo en dólar, de repente ha pillado por sorpresa porque la caída ha sido tremenda en el dólar yen para tomar como ejemplo, pues se está viendo llamada a margen, es decir, o aportas liquidez o te liquido. Esas liquidaciones traen más liquidaciones, crea el llamado efecto bola de nieve, que al final lo que hace es que el mercado entra en pánico, las órdenes de stop empiezan a tirar fuerte, fuerte y empiezan a hacer short squeeze y básicamente no hay quien lo pare. Ahora vamos a ver cómo está la gráfica, pero básicamente este es el fenómeno de carry trade, que es básicamente una bola de nieve en la cual me aprovecho de un movimiento donde adquiero yenes a un crédito con un tipo de interés negativo o cero y me voy al dólar y le saco un 4% o incluso un 5% con los bonos. Cuando todo esto se ha girado, se ha liado muy gorda. Fijaos, vamos a ver cómo están los índices, vamos a ver cómo está el yen y cómo estaba el Nikkei. Bien, en pantalla estamos viendo a la izquierda el Nikkei, el índice japonés, y a la derecha estamos viendo la divisa del yen. Estamos viendo cómo el yen, desde que hizo techo en marzo de 2020, ya sabéis el evento que ocurrió hace algo más de 4 años, vemos cómo tienen una correlación inversa, es decir, cuando uno sube, el otro baja. Estamos viendo gráficas de semanal. ¿Y qué ocurre en las gráficas de semanal? Pues que hemos visto cómo el mercado hizo esa M con stop hand al máximo en el Nikkei, terminando esa subida que, como digo, pues tenemos planeada. Y fijaos cómo en apenas 3 semanas se ha dado este tremendo movimiento de bajada. Pero ¿qué ha ocurrido en la divisa del yen? Como digo, en 3 semanas ha dado un movimiento que ha vuelto a donde estaba a inicio de año. Y es que llevamos un año brutal en el yen. Se hablaba de intervención del Banco de Japón, pero no lo había hecho hasta que llegó a estos niveles. ¿Y qué ha ocurrido? Repito, que se ha unido el panorama fundamental con el panorama técnico. Hemos visto cómo le tocaba por ondas, por este movimiento impulsivo, generar una caída, forma un patrón, zona patrón, caída. ¿Y qué ocurría con la divisa del yen? Más de lo mismo, ¿ok? Estamos viendo cómo el mercado terminaba esa tendencia a la baja, al menos de forma momentánea se ha hecho, ¿de acuerdo? Ha roto esta caída tremenda y a partir de aquí ha explotado. ¿Seguirá? ¿No seguirá? Lo vamos a ver en breve, pero de momento lo que sí que ha hecho es generar un movimiento brutal. ¿Qué estoy esperando ahora con la divisa, con el yen? ¿Qué estoy esperando también con el Nikkei? Bueno, que toda esta caída, después de este tremendo movimiento, el peor día desde el año 87, cayendo más de un 13% en un día, que ese miedo se tranquilice un poco. Es posible que ahora veamos cómo esto se estabiliza un poco, incluso deje un pullback. Es totalmente posible. Incluso que en el yen, como digo, pues esto se estabilice un poco y pueda generar al menos una pausa en este movimiento que se ha generado, ¿ok? Entonces, para mí, tal y como veo el mercado, es probable que ahora al menos dejen un retroceso o una reacumulación tras haber pasado por el peor día después de casi 40 años. Por tanto, para mí lo que voy a estar viendo ahora es cómo genera ese pullback o esa estabilización para ver si genera continuidad. Pero desde luego ha sido un movimiento que ha traído pánico a los mercados debido a ese efecto de carry trade, debido a ese efecto de repente cuando todo el mundo va a bajar tipos de interés, Japón empieza a subirlos y por tanto se ha generado ese efecto bola de nieve que vemos en el mercado japonés. Y eso ha arrastrado al mercado en general. Y es que si ahora mismo ponemos en pantalla el dólar yen, estamos viendo un movimiento del cual vengo hablando y vengo comentándoos que estamos viendo a un dólar yen en máximos históricos en una zona donde no había estado, fijaos a la izquierda, desde hace muchos, muchos, muchos años. Y cuando digo muchos años digo que ha llegado al nivel precisamente, he dicho antes que el peor día del Nikkei desde el año 87. ¿Y dónde estaba el precio en aquel año? Estaba en estos precios. Fijaos aquí a la izquierda, si trazo esa zona gris, vemos cómo justo es ese máximo. ¿Y qué ocurrió en aquel entonces? Vemos cómo, si miramos la fecha abajo, es el año 86 en diciembre, es decir, en el 87 vimos ese tremendo movimiento también. He dicho que el peor día del Nikkei en el 87 y el dólar yen estaba en el mismo nivel en aquel entonces cuando sucedió aquel movimiento tan brutal. Con lo cual, la historia
a veces rima, no se repite al 100%, pero a veces rima, y eso es lo que ha sucedido, ¿ok? Y si nos vamos ahora, estamos viendo gráfica semanal del dólar yen. Vemos como ese movimiento del cual estamos hablando ha llegado a esta base tremenda que tenemos aquí. ¿Qué estamos observando? Pues que desde aquí podremos estar viendo en el dólar yen y en muchos de los yenes que estamos analizando también en el grupo Mamba ZPG, si aún no estás dentro y quieres tener esta guía, estos análisis y todo el seguimiento que le damos cada día, cada semana en vídeo, en chat, en comunidad, en directos, tienes los links abajo en la descripción. Y como digo, ahora lo que estamos viendo es que el mercado pueda generar algún tipo de retroceso antes de poder continuar debido a que este tremendo movimiento de bajada, lo lógico, lo normal, lo probable sea que forme un retroceso, un pullback. Así que todo se estabilice o tranquilice, al menos por ahora. Esto por parte del dólar yen. Podéis revisar el resto de yenes porque la verdad que han ido de lujo y los movimientos que han formado han sido increíbles. La pena, y esa es la realidad, es que ha habido poca oportunidad de sumarnos a ese trade porque ha sido súper agresivo, muy agresivo. De hecho, si bajamos a 4 horas, nosotros en el grupo, yo les dije, chicos, yo estoy esperando un pullback para poder tomar entrada y la verdad es que este pullback fue cortísimo, ¿vale? Cortísimo, esa es la realidad, muy corto, ¿de acuerdo? Entonces, yo estaba esperando que incluso formasen un ABC más amplio, cosa que no ha sucedido. Aquí tenéis la flechita, eso es lo que yo les decía a los estudiantes, chicos, vamos a ver, después de una caída que cae desde niveles marcados en 162 a 152 mil pip de caída hasta aquí, que mínimo que nos forme un retroceso un poquito más profundo para caer. Pero esa agresividad en el panorama fundamental no ha permitido que eso suceda, así que apenas se puede entrar aquí al quiebre, siempre un poquito más complicado, y apenas dejó retrocesos previos, con lo cual o entras en ondas más arriba o es que ha sido súper agresivo. Pero, como digo, la clave está ahora en saber tener paciencia y poder sumarnos en un trade, ya sea que el mercado pueda venir a formar este movimiento y ya de caída, o sea que ya empiece la corrección debido a ese movimiento, ya digo, ha llegado a la zona de demanda, ¿ok? Así que bueno, a partir de aquí, chicos, vamos a ver si ese movimiento se empieza a dar. Vamos a ver cómo están, por tanto, los índices americanos. Y antes de pasar con la economía estadounidense y cómo está Estados Unidos y sus índices, vemos en este gráfico el VIX. El VIX es el índice de volatilidad del SP 500, ¿vale? Cuando aumenta la volatilidad, este índice sube. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un movimiento alcista muy brutal. Fijaos, a este VIX también se llama el índice del miedo. Está llamado así de forma errónea, pero claro, al final está asociado a caídas tremendas porque genera y aumenta la volatilidad, pero en realidad es el índice de volatilidad del SP 500. Este índice del miedo o VIX, como estamos observando, ha aumentado muchísimo en apenas el día de ayer, porque esto es una gráfica de semanal y como sabéis estamos a martes, por tanto el lunes hizo todo esto, fijaos, lo voy a poner en gráfico diario, y como digo, ayer lunes con ese lunes negro, ese cisne negro que llaman, la volatilidad aumentó hasta niveles no vistos desde hace mucho, mucho tiempo. Y es que llegaron a más de 65 en este índice. Lo habitual en este índice, ¿qué es? Lo vais a ver ahora mismo. Ponemos gráfica de semanal y lo habitual desde el año 90, en el cual tenemos histórico del VIX, lo que vemos es que de vez en cuando hay movimientos de muchísima volatilidad. Aquí lo vemos llegando a estos niveles. Y otros eventos macro que son cisne negro, que realmente aumentan hasta niveles extremos este índice del VIX, este índice del miedo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Fijaos, ayer llegó hasta aquí. Es una locura. Pero, ¿qué eventos son estos donde han generado tantísima volatilidad? Pues fijaos en la fecha de abajo. Si me pongo con el ratón encima, vemos que esto fue en 20 de octubre de 2008. Si todavía no estabais con la bolsa, yo creo que todavía tampoco, pero seguro que escuchasteis hablar de la crisis inmobiliaria, de toda la crisis de 2008 que hubo. Pues en ese momento es cuando el VIX llegó a estos niveles. Y el siguiente punto macro donde se llegó a estos niveles fue en marzo de 2020. Ya todos sabéis a qué me refiero cuando hablo de esa fecha. Por tanto, cuando vamos a esos niveles y decimos, wow, hemos llegado casi, casi a niveles de ese momento, pero ¿qué está pasando? Y es que realmente se han acontecido muchos datos directamente. Antes de pasar a ver cómo está el SP 500, el Nasdaq, quiero compartiros
qué está sucediendo y qué creo yo que al final ha traído a estos niveles. Primero de todo, estamos viendo cómo realmente ese fenómeno carry trade, que al final lo que sucede es que entra el pánico porque no sabemos hasta qué punto se va a desencadenar la bola de nieve, lo que ha hecho ha sido unir las piezas del puzzle fundamental. Ahora veremos también las del análisis técnico, porque al final ya estáis viendo cómo el dólar yen, cómo el yen, cómo el Nikkei, todo estaba unido. Pero como digo, panorama fundamental. Bueno, ha sonado la alarma de que Irán podría atacar a Israel en las próximas 24 a 48 horas que se cumplen hoy. Eso ha sido también una suma a lo que vemos del carry trade. Pero es que además, sumémosle que el viernes fue NFP en Estados Unidos. ¿Qué significa? Non-Fair Payroll. Significa que salen los datos de las nóminas no agrícolas, unos datos que nos hacen ver cómo está el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Qué se asocia al mercado laboral? Datos malos, recesión. ¿Qué vimos ese viernes? Unos datos de nóminas muy pobres, muy malos. Primer punto clave. Y segundo, vimos una tasa de desempleo que se esperaba que quedase igual, de 4,1 a 4,1, y aumentó al 4,3. Un 4,3% que estamos hablando que es una subida inesperada. Al final el mercado se mueve por expectativa de qué va a suceder. Vemos acciones declarar beneficios, pero hablar de que en el próximo trimestre puede que flojee algo y realmente la acción baja a pesar de los buenos resultados. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve por expectativa, siempre. Cuando la realidad golpea la expectativa, lo que sucede es que entra el pánico. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, que la Fed ha estado con un discurso de está todo bien, el desempleo está bien, todo está bien, no vamos a bajar tipos hasta que todo esté bien. La Fed también ha sido la primera que ha dicho vamos a mantener tipos altos hasta llegar al objetivo de la inflación, siempre y cuando no venga mal el mercado laboral. ¿Qué está sucediendo? El mercado laboral vemos cómo está enfriándose. Estamos viendo cómo realmente empieza a subir la tasa de desempleo a niveles que empiezan a preocupar. No son nada extremos, pero empiezan a preocupar porque nos decían que todo estaba bien. Expectativa versus realidad. Así que el efecto bola de nieve que estamos hablando se empieza a dar porque viene el miedo de la recesión en Estados Unidos. Estamos viendo datos de empleo del mercado laboral que empieza a crecer la tasa de desempleo. Vemos como datos del PMI están por debajo de 50, lo cual indica contracción en la economía y vemos, por supuesto, cómo la inflación no está tan lejos del objetivo. ¿Eso qué hace? Que se vea cerca una bajada de tipo de interés y que no se entienda por qué la Fed sigue empeñada en no bajar los tipos cuando estamos encaminados casi al pozo de la recesión. De ahí que entre el pánico, el miedo de decir la Fed no actúa, esto se va al pozo, esto no va a haber donde se pare. Y de hecho empezamos a escuchar discursos de que es posible que incluso ahora en agosto se bajen tipos y que si no se baja en agosto, que en septiembre se baje 50 puntos básicos en lugar de 25, que es lo que se espera. De hecho, ahora mismo las apuestas son de que se baje 50 puntos básicos en septiembre, mucho más probable a que se baje solo 25. ¿Por qué? Porque se necesita para frenar esa tasa de desempleo. ¿Y qué ocurre cuando bajan los tipos de interés? Liquidez. Lo he hablado al inicio del vídeo. Liquidez hace que el mercado, al entrar dinero, los activos riesgo puedan subir. ¿Y qué está sucediendo? Que el mercado hasta ahora está en pánico, pero cuando esto suceda, vamos a empezar a ver esos rebotes y ese movimiento donde la liquidez entra, los activos risk on empiezan a tomar relevancia y estoy seguro de que van a bajar tipos de interés para frenar este movimiento. ¿Por qué? Porque dudo mucho de que quieran llegar a las elecciones con una economía, con unos índices, con unas acciones, con un mercado en general, yendo hacia la recesión. Pensad que al final ir a unas elecciones, viendo cómo la tasa de desempleo crece, cómo el mercado te lo has cargado por no haber actuado antes de tiempo, puede ser nefasto. Así que yo creo que la bajada de tipo de interés está al llegar. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar con el análisis técnico. Como siempre digo, unir las piezas del puzzle. Hemos hablado del panorama fundamental, y ahora vamos a ver el técnico, vamos a unir las piezas del puzzle y vamos a ver si nos encontramos en zonas de entrar, de salir o de no hacer nada. Así que vamos a ver cómo están los índices. Primero de todo estamos viendo el SP 500, el índice americano de las 500 mayores empresas, y vamos a estar viendo dónde estamos. Y es que se ve muy claramente desde ya que nos encontramos en una zona donde al inicio de este año, allá por abril, detectamos el suelo y estuvimos comprando. Tenéis vídeos en el canal donde decía que esta era la zona de posible rebote, en la zona de los 5.000 puntos. Pues ahí lo tenemos, 4.900, 5.000 puntos, vimos el rebote al alza. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido una caída muy agresiva en gráfica semanal, como estamos viendo, y ahora queremos ver si esta zona que yo tengo marcada
es buena o no. Y es que vamos a hacer el conteo de ondas. Y al ver el conteo de ondas, lo que estamos viendo es que este movimiento alcista que se está dando puede estar dejándonos un retroceso de onda 4 según mi análisis. Por tanto, ¿yo qué estoy esperando y qué estoy viendo? Pues al detectar que este movimiento había acabado, estuve avisando por todos lados a los estudiantes, en el canal de Telegram, en los directos, en los martes técnicos, que el mercado podía dejar una correctiva que ha llegado a esa zona de compra. Para mí, esta zona es donde ha tocado una zona de oportunidad de compra que vemos que puede dejar a partir de aquí la formación de onda 4. Una onda 4, ¿qué significa? Significa que luego venga onda 5. Y eso es lo que actualmente estoy siguiendo para poder ver oportunidades de entrada. Esto lo podemos trasladar directamente a operar el SP500 o lo podemos trasladar a operar acciones del SP500. Por tanto, al analizar los índices lo que vemos es si hay oportunidad de compra en el índice en sí y además si alguna de las empresas que llevábamos en seguimiento se encuentran en zonas de compra, ya sea Apple, ya sea Meta o sea cualquiera de las otras empresas que de verdad tengan un valor, que de verdad generen beneficios y que a largo plazo puedan generarnos ese rendimiento en la próxima subida que puede dejar el mercado. Para mí, conforme estoy viendo el SP500, en esta zona que acaba de tocar y que estoy diciendo que es la base donde puede formar la onda 4, mientras la respete estaré mirando por formar onda 5. Si esta onda no la respeta, hay que ya andar con ojo porque puede que el conteo esté mal y por tanto tengamos que ajustar este conteo de ondas. Pero por ahora, y viendo cómo está todo, ha venido a la zona donde a mí me interesa esperar por compras, ¿ok? Por tanto, esto por parte del SP500, siguiendo este conteo alcista. Si se desarrolla una onda 4 más tediosa de aquí a septiembre, que puedan bajar los tipos, pues posiblemente veamos con el mercado bien abajo, rebota, pero no tiene fuerza, ¿vale? Y vuelve a venir a la zona y entonces sale. Es decir, se queda aquí pues unas cuantas semanas más. No tiene por qué, porque la caída con tanto pánico, y os he mostrado el VIX, qué ha hecho el VIX en esos eventos macro de cisne negro, pues puede generar rebotes técnicos muy potentes y rápidos. Así que yo estoy pendiente de ese movimiento y mis zonas de compra bien marcadas, ¿ok? Así que esto por parte del SP500 y ahora quiero ver cómo está el Nasdaq. Y en este momento estamos viendo el Nasdaq. Ese Nasdaq, ese US 100 que estamos viendo, básicamente reúne a las tecnológicas, a las que más han subido, de hecho, pero ahora han sido las más golpeadas. Empezamos de repente a ver titulares, se pierden más de 1.000 millones de dólares en las siete magníficas. Cuando hablamos de las siete magníficas, hablamos de Apple, de Meta, de Nvidia, de Amazon, de Microsoft, ¿no? Empezamos a ver ese titular de que se pierden 1.000 millones. Y es que al final, cuando sube también es liderado por esas empresas. O sea, realmente lo que ha ocurrido es lógico. Lo que ocurre es que los titulares te empiezan a meter en el subconsciente, se pierden, se caen, pierden tantos miles de millones, el mercado se desploma, el peor día de no sé cuánto tiempo. Y en realidad debemos de ir a la perspectiva de decir, vale, ¿dónde estamos? Vale, la empresa que realmente ha caído porque le tocaba o no. Ha caído porque realmente ya no genera nada de beneficios como le pasó a Intel, que de repente sacó unos resultados malísimos, o sigue generando beneficios. Sigue siendo la líder en su sector. Sigue realmente trimestre, año a año, dando ese crecimiento positivo. Entonces, debemos de unir el panorama fundamental y el panorama técnico. Y lo que estamos viendo en este momento, a esta hora, hasta aquí, hablando a nivel técnico, es que hemos llegado a zonas de oportunidad. ¿Qué quiere decir una oportunidad? Que entras al filo en un precio muy bueno, que si pasa de cierta zona cierras con una pequeña pérdida, pero que si sube el potencial de ganancia es bastante más grande que la posible pérdida. Y de eso se trata hacer trading, de tener un plan y seguir el plan. Con el Nasdaq, como estamos viendo en pantalla, también hemos llegado con ese spike, fijaos, voy a quitar incluso este cuadradito, ha llegado precisamente a ese nivel del 38% de Fibonacci de un retroceso brutal. Vemos que la caída en el Nasdaq ha sido mucho, mucho más pronunciada. Ha llegado a caer en torno al 17% casi. Entonces, es una caída gruesa, ¿vale? Es una caída importante, pero que hasta aquí ha respetado esta zona que para mí, como estoy diciendo, es la zona donde puede formar el siguiente movimiento de subida. Y si eso es así, yo estoy en esa zona tomando entrada. Si rompe esta zona, hay que aceptar que nos hemos equivocado, ¿ok? Entonces, súper importante ya tener en cuenta que esa zona es la que me proporciona el edge, el filo, ¿vale? El punto clave para poder tomar una entrada
y estar al filo de esa entrada con un mayor ratio riesgo-beneficio. Y eso es lo que estuve haciendo el día de ayer. Por tanto, y a partir de aquí, la clave estará en confirmar que ya el suelo está hecho y lo hará por encima de B. Es decir, si esto es un canal bajista, que el mercado pueda romper y formar ese movimiento. Al igual que con el SP500, la zona es muy clara, muy clara, muy clara. Y si rompe esta zona, pues nos habremos equivocado y habrá que esperar por una nueva entrada. Pero por ahora, este es el plan que estoy siguiendo. ¿Y cuál es el plan en cuanto a ondas? Pues que el mercado haya acabado una onda 3, aquí la tenemos, y que ahora vayamos a por una onda 5. Esta puede ser también la onda 3 superior, ya lo estaré viendo más adelante, pero por ahora estoy observando a que pueda venir a una nueva subida. ¿Y qué puede estar pasando, por tanto, en el mercado si estamos viendo tanta caída? Repito, panorama fundamental, panorama técnico. Si os fijáis, la correctiva le tocaba onda 5. Después de una onda 5, corrección. Le tocaba corrección si hablamos de forma técnica. Y le tocaba corrección para cuando se suman las fundamentales, acelerar. Un acelerón que genera pánico, un pánico que genera oportunidades en valores que tengan, valga la redundancia, valor. Y eso es lo que estamos haciendo y aprovechando también con algunas acciones. Así que se junta, como siempre digo, análisis técnico con el fundamental. Y de repente, cuando toca caída, en cuanto a análisis técnico nos dice, hey, estoy acabando la subida, de repente salen las noticias en el panorama fundamental y empieza a escuchar el pánico, el miedo, todo se empieza a unir y parece que se unen los astros para mandar el mercado donde debía de ir de forma técnica. Lo que ocurre con las caídas en los mercados es que suelen ser muy agresivas. Al final los titulares lo que marcan es la velocidad, porque la verdad, las caídas generan más caídas. Ese efecto de bola de nieve se suele dar en las caídas. Ese pánico suele ser desencadenante de más pánico. Al final vemos unas caídas que van a zonas donde debían de ir en teoría, según nuestro análisis, a zonas de compra bien marcadas, con ondas de Elliott en este caso, pero realmente lo hacen con una velocidad que te hacen creer que esto no va a parar en ningún punto. Y es importante tener un plan claro. Eso es lo que comparto cada semana, cada día con los estudiantes. Esta misma zona la compartí el domingo antes de que el mercado abriese. Lo compartí con los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos un plan, tenemos una estrategia para analizar y tenemos una estrategia para ejecutar, porque analizar solo no sirve para ganar dinero y ejecutar solo acabas perdiendo dinero. Entonces, tienes que ejecutar con un plan. Conviértete en analista y en trader. Opera lo que analizas con sentido. Entonces, esa es la parte clave, es lo que hacemos en Mapa ZPG y en la formación de zona patrón gatillo. Analizar, como estáis viendo, entender cuál es el análisis y qué es lo que podremos estar esperando con una mayor probabilidad de ese escenario. A partir de aquí, chicos, zona clave, como digo, mientras que se respete esta zona es zona de compra. Si no se respeta, si el mercado sigue cayendo, hay que salir, hay que aceptar que nos equivocamos, así es el trading, a veces ganamos, a veces perdemos. Lo importante, ganar más cuando se gana que perder cuando se pierde. Así que ahí están las opciones de lo que estamos viendo. Pero toda esta caída además no solo ha afectado a los índices, a la economía mundial, al yen, a Estados Unidos, sino que ha afectado a muchas más de las economías mundiales. Hemos visto el peor día en India, no sé qué, en todo el mundo, ¿vale? Al final se arrastra el pánico de un mercado a otro, como sucedió en 2008, como sucedió en 2020. Por eso el VIX, el índice de volatilidad, llamado también índice del pánico, ha subido a ese nivel tan extremo. ¿Y qué estamos viendo en las cripto? Bueno, pues en las cripto está sucediendo algo similar. Al final son activos de riesgo, de hecho, de mayor riesgo de momento de cara al inversor, de más volatilidad. Y por tanto, cuando el mercado se pone en un sentimiento así, las cripto también son golpeadas. Vamos a ver qué está haciendo Bitcoin para entender en qué punto estamos, qué podemos estar viendo en los próximos días y a partir de aquí tomar decisiones. Estamos viendo a Bitcoin en este momento y estamos viendo cómo pasó directamente de estar en casi 70.000, casi rozarlos, a tocar 49.000. Un movimiento brutal con el cual empezábamos el mes hace apenas una semana y la verdad es que el movimiento ha sido tremendo. Ahora bien, tenemos que seguir poniendo todo esto en perspectiva. Y es que por ahora, y vengo diciéndolo mucho tiempo, seguimos moviéndonos en una lateralización, bien, que es la que estamos siguiendo. ¿Vale? Esta lateralización en la cual el mercado forma este ABC, W, X, ABC y puede estar formando Y en este punto. Todavía no se sabe si el suelo está hecho. De verdad, podría haber tocado 48 en lugar de 49 y hubiera estado también igual de bien. De hecho, todavía, si ahora respeta, podría venir y luego ya salir tranquilamente, ¿vale? Pero lo que importa es entender el price action. El mercado
después del halving, de los ETF, de todo, ha estado en modo consolidación, en modo lateralización, básicamente cansando a los inversores antes de lo que yo creo, para mí, vendrá en los próximos meses, que va a ser realmente cuando veamos a Bitcoin rompiendo este rango tan grande. Por ahora, esta consolidación, vamos viendo que se trata de eso, una lateralización con máximos y mínimos descendientes. Por tanto, a partir de aquí, para mí, y mientras que veamos un price action correctivo, como os vengo diciendo desde aquí, chicos, esto es correctivo, desde aquí compra. ¿Confirma? No. Vuelta abajo. Chicos, desde aquí para mí es correctivo. Si recupera aquí es alcista. Compra. Si rompe acá, tenemos confirmación alcista. No la hace. Vuelta abajo. ¿Y ahora qué? Pues vuelvo a lo mismo. Tenemos esta confirmación por aquí arriba. Por tanto, ahora la confirmación queda un poquito más lejos, porque obviamente pasar por 70, pues estamos en 55 en este momento, pero no deja de ser factible que suceda en las próximas semanas. Y es que, como digo, estamos viendo al Nasdaq, estamos viendo al S&P 500 y estamos viendo realmente cómo en breve la bajada de tipo de interés, donde se facilite, hemos hablado antes del concepto de liquidez, se facilite ese crédito, esa liquidez al mercado, vamos a estar viendo cómo esto vuelve a hacer ese nuevo movimiento al alza. Pero por ahora lo que toca es lo que toca y es mantenernos en este movimiento lateral. ¿Yo qué estoy esperando? Yo realmente lo que hago en este movimiento, como estoy diciendo y como he venido hablando en mi canal, lo que yo hago, que no es lo que tú debes de hacer, sino que tú debes de plantear tu propio escenario. Para ti, yo no doy recomendaciones de nada. Lo que yo hago en estos movimientos es entender qué está sucediendo. Veo un VIX en 65 que solo ha sucedido 3 veces desde los últimos 14, 16 años, ¿no? 16 años desde 2008. Entonces, puede ser una oportunidad que para mí merece la pena en los índices, en las cripto, etcétera. Entonces, son promedios donde realmente te bajan el precio de DCA. O sea, hacer movimiento de DCA en estas zonas es muy bueno. Así que para mí, todo lo que sea esta zona, como veis, las tengo bien marcaditas, son zonas de potencial compra de cara al próximo movimiento alcista. A partir de aquí, ya veremos cómo se sigue desarrollando. Repito, zona donde pueda formar esa onda y termine esta caída. ¿Cuándo va a ser? El tiempo lo dirá. Yo no marco el timing, eso lo hace el mercado. Tengo en mi mente alguna estimación que de momento me guardo para mí. Pero esto es lo que podemos estar viendo y lo que yo hago, como digo, en estos niveles, pues es aprovechar para decir, wow, no viene aquí desde febrero. Pues genial, pensaba que a lo mejor no iba a venir porque se estaba quedando muy apoyado en 56, 55. Genial, ha llegado a 49 de lujo. Que cae a 48, 46, mira, exactamente lo mismo, es que prácticamente lo mismo. Al final lo que hay que entender es que para que salga de este rango necesita algún motivo. Igual que cuando la caída se ha dado, ha encontrado el motivo en que, wow, justo el yen, el dólar, los tipos, el desempleo, los PMI, todo mal, y al final encuentran el motivo para mandarlo abajo. Cuando salió los ETF, lo tiraron abajo para ir arriba, y ese sell de news ha provocado que ahora a partir de aquí toda esta lateralización se esté dando. Entonces, ver esto como lo que es hasta ahora, que es esta lateralización, nos puede dar que cuando el mercado realmente forme ese movimiento de salida impulsiva, en el pullback podamos entrar en compra confirmada cuando rompa aquí. ¿Vale? Entonces, esto por parte del Bitcoin y de las cripto. Así que tened en cuenta que de momento seguimos con un plan muy parecido al que ya teníamos, con movimientos muy similares en Nasdaq, en S&P 500, en Bitcoin, ¿de acuerdo? Y por tanto, que a partir de aquí se puedan construir posiciones a largo plazo. Es importante tener esa visión a largo plazo. En el corto plazo te puedes marear arriba, abajo, abajo, arriba. Ten una visión largoplacista. Y quiero mostrarte a partir de aquí, por tanto, que estamos viendo en la Bitcoin Dominance. Y es que la Bitcoin Dominance sigue en máximos y finalmente ha hecho ese máximo de onda 5. Esa onda 5 significa que está acabando. Te he hablado muchas veces. Cuando hay onda 5, la tendencia acaba. Y esa tendencia, que todavía está en desarrollo hasta que se demuestre lo contrario, hasta que rompa, por ejemplo, esta línea de tendencia, una vez que ha hecho un nuevo máximo, en cualquier momento se puede girar. Y cuando se gire, estaremos hablando de que puede quebrar. Y cuando quiebre, puede venir el movimiento de las altcoins. Por ahora, las altcoins sufriendo mucho más porque si Bitcoin genera esta caída, pero la Bitcoin dominante sube, significa que el mercado está en miedo con las altcoins. ¿Y eso qué puede significar? Que estén en un descuento tremendo como lo están en este momento, viendo al Ethereum llegar incluso
a la zona de los 2000, lo cual es impresionante. Hoy está cotizando en la zona de 2400, ya ha hecho un buen rebote, pero por ahora poca cosa, ¿de acuerdo? Todavía no confirma el movimiento de subida. Si queréis ver más análisis de alguna cripto, dejádmelo saber y esta semana mismo os subo análisis solo de cripto para que veamos cómo está el panorama macro y lo que yo estoy esperando. Si te ha gustado el vídeo de hoy, si te ha servido, agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu comentario para seguir creando contenido para vosotros, para este canal y para que sigamos creciendo todos juntos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.